Dios les bendiga en esta hora, amigos y hermanos en Cristo. Les saludamos desde aquí, desde la bella ciudad de Bryan, Texas. En esta noche, desde la comodidad de aquí de mi hogar, les bendecimos en el nombre de Jesús. No estoy aquí para, para tirarles con la palabra de Dios, no, estoy aquí para darles una palabra de bendición. Sé que va a ser de bendición, una palabra que te va a enriquecer tu alma. No soy un pastor, no soy un evangelista, soy un simple seguidor del Señor. Por estos años que he estado en los caminos del Señor, he aprendido algo y quiero compartirlo con ustedes, quiero darles esta palabra que estaba escudriñando y quiero dárselas a ustedes y espero sea de bendición. Si gustas compartirla, lo puedes hacer, y si no, espérate ahí, quédate los 15, 20 minutos. No soy predicador de mucho tiempo, así es que te voy a dar una palabra de parte de Dios, ¿ok? Esta noche tengo esta palabra. Puedo tener paz en medio de una circunstancia, puedo tener paz en medio de los problemas. Hoy en día el mundo está afligido por esta pandemia. Todos están esperando tal vez la vacuna. Todos están esperando algo, pero están en un caos por este virus. Y yo quiero darte una palabra de aliento, una palabra de bendición. Que tu fe se aumente. Eso es el propósito de este pequeño mensaje, de este video. Espero y te goces conmigo y te esperes allí por unos 15, 20 minutos. Te voy a hablar de algo bien poderoso. Esa es la gran pregunta, ¿puedo tener paz en medio de una dificultad, en medio del problema? Claro que sí. Para esto nosotros necesitamos que tener un poco de fe en el Señor. Tener esa fe que a Dios le agrada. Y es algo que los mismos discípulos del Señor, fíjate, anhelaron. Los mismos discípulos del Señor anhelaban tener fe. Y la Biblia dice en el libro de Lucas 17:5, se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, dice la Biblia, y le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Fíjese, los mismos discípulos anhelaban tener más fe. Eso quiere decir que ellos caminaron con Dios, pero de cierta manera dudaban. Pero quiero decirte algo, que aquí no es que dudaban tanto del Señor, sino es que les faltaba esa fe que ellos necesitaban para caminar con el Señor. Y por eso ahí en Lucas 17:5 le dicen los discípulos al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué tan importante era la fe para los discípulos del Señor? ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué es tan importante tener un poco de fe? La fe te permite caminar en el Señor aún en medio de los problemas, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de las situaciones que tú estés pasando. Tú necesitas tener fe. Tú necesitas tener la fe que tenían los discípulos, la fe que tenía Jesús. Para nosotros poder mover la mano de Dios, necesitamos tener fe. Pero ¿qué tan importante es esto? Mira, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, dice: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero si nosotros no tenemos fe, nosotros ¿cómo podemos echar nuestros problemas al Señor? ¿Cómo nosotros podemos hacer si no? Muchas de las veces simplemente vamos a la iglesia y le pedimos al Señor que nos ayude. Pero después, ¿qué hacemos? Es más fácil correr con los doctores. Si estás pasando por una enfermedad, es más fácil correr. Con esto no estoy diciendo que no vayas con los doctores. Pero te voy a mostrar una historia. Aquí en 1 Pedro 5:7 dice la palabra: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero si yo no tengo fe, ¿cómo voy a echar mis problemas sobre Él? Te voy a hablar rápidamente de una historia de una mujer ya anciana que padecía de un flujo de sangre. Y yo te voy a mirar todo lo que el Señor hacía, los milagros que Jesús hacía. Siempre decía algo:
decía, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que la fe es algo que nosotros no podemos ver en el momento. Es algo que no se puede ver. O sea, nosotros no andamos por vista. O sea, la fe no viene por mirar. La fe viene por creer en algo que tú no ves. Eso es la fe. Esa es la fe que le agrada a Dios. Mira, hay una historia en las escrituras de esta mujer de flujo de sangre. Yo creo que muchos cristianos lo conocen, esta historia. ¿Qué pasó con esta mujer? Era una mujer que ya anciana, que tenía un flujo de sangre y se acercó por ahí, pero te voy a leer la historia rápidamente, lo que dice la escritura. Esto se encuentra en el libro de Lucas 8, 43 al 44. Dice así la Biblia. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ni por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Esta mujer había andado en médicos por 12 años. Dice la Biblia que por 12 años esta mujer tenía un flujo de sangre, tenía un problema. Pero mira, además de eso, en los tiempos de Jesús, una persona que tenía este problema, una enfermedad o lepra, como le decían en ese tiempo, estas personas tenían que ser aisladas, no podían estar entre público, no podían estar entre la gente. Y esta mujer, dice la Biblia que ya había gastado todo cuanto tenía, ya habían dado los médicos, ya había hecho todo, pero mira lo que pasa al final. Dice la Biblia que se acercó y tocó el borde del manto de Jesús. Primero anduvo con los médicos y hasta el último se esperó para ir con el Señor. Y ese es el gran problema que hoy en día tenemos muchos cristianos, que primero acudemos a los doctores y no corremos con Dios. Ahora fíjate, esta mujer tenía 12 años de estar con este flujo de sangre y aún con que no podía estar de entre la multitud, tomó una decisión. Y aquí es donde actuamos por fe. Primero dice que ya había gastado todo, pero después mira al pasar al maestro por ahí con sus discípulos y ella corre. Número 1, era una mujer grande, ya avanzada de edad. 2, estaba enferma, tenía un flujo de sangre. Pero ¿qué fue lo que la motivó a ella? ¿Y qué fue lo que hizo que Jesús se volteara a mirar? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo salió de mí. ¿Qué fue lo que tocó verdaderamente para que esta mujer fuera sana? Aquí está la respuesta. Dice y tocó el borde de su manto, y al instante, oye esto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué fue realmente? Fue que esta mujer logró tocar el borde del manto, y con ver tocado simplemente el borde del manto del maestro, esta mujer quedó sana. Mira lo que Jesús miró. Y se encuentra en Lucas 8:44 y dice, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué fue realmente? ¿Qué fue? ¿Fue el borde del maestro? ¿O fue la fe de la mujer aquella? Cualquier otro, mira. Recordemos que Jesús iba entre la multitud y iba y lo apretaban. Aún en esos mismos versículos dice la Biblia que los discípulos dicen, mira el apreturón. Eso quiere decir que ya había más gente que le estaban tocando o lo apretaban y podían tocar el borde, el manto del maestro. Eso quiere decir que no fue el manto, fue la fe. Fue la fe. El milagro ocurrió cuando la mujer se acercó en fe, creyendo que el maestro la iba a sanar. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo tú y yo nos acercamos a Dios cuando nosotros estamos pasando por una dificultad? Esta mujer echó toda, así como dice la escritura, echando todas vuestras ansiedades sobre de él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo nosotros echamos nuestra ansiedad
al Señor cuando nosotros vamos o tenemos un problema, porque muchas de las veces nosotros vamos a la iglesia, oramos, le pedimos a Dios en la iglesia, pero cuando regresamos a casa se nos olvida lo que nosotros fuimos a hacer. Ya no somos constantes, ya no estamos ahí, y ese es el gran error que muchos de nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Qué fue lo que motivó a esta mujer? ¿Fue el manto de Jesús el que sanó a esta mujer? No. Jesús lo dice. Jesús lo dice en Lucas 8:48. Dice la Biblia. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, no fue el borde del maestro. Fue la fe de aquella mujer que se acercó. Jesús necesita hallar fe en esta tierra. Jesús, para hacer un milagro en las iglesias, necesita hallar fe. Muchas de las veces entran los enfermos, salen los enfermos como entraron. ¿Sabe por qué? Porque no hay fe. No se ha creído lo suficiente que Dios puede hacer un milagro por ellos. Y ese es el gran error de muchos cristianos. Hoy en día nosotros necesitamos caminar por fe y no por vista. Porque si tú estás esperando un milagro de Dios, porque si tú estás esperando algo de parte de Dios, y para que nosotros movamos el corazón de Dios, necesitamos tener fe. Todos los milagros que Jesús hizo, Él siempre decía, como le dijo a esta mujer del flujo de sangre, le dijo, tu fe te ha salvado. Ahorita vamos a mirar un poquito más de esto. Entonces, como le decía un momento, esta mujer al tocar el borde del manto del maestro, ¿cómo lo hizo? ¿Con qué actitud lo hizo? ¿Simplemente se acercó, tocó el borde y fue todo? No. Había algo especial dentro de ella que la hizo tocar el borde del maestro. Y Jesús lo notó. Le dijo, tu fe te ha salvado. Oiga esto, tu fe te ha salvado. Si hubiera sido el manto de Jesús, los demás que lo apreturaban, porque usted puede leer en los versículos, dice que la gente lo apretaba. Eso quiere decir que sí lo tocaron sus vestimentas. Pero cuando tú echas tus ansiedades sobre Jesús, cuando tú le crees a Jesús, es cuando tú mueves la mano de Dios a tu favor. Esta mujer dice que había gastado por 12 años. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Tal vez a lo mejor vendió una propiedad, a lo mejor todo. Dice que echó todo. Todo por 12 años estuvo gastando esta mujer. Pero cuando mira pasar el maestro, ay, ¿y sabes qué está ocurriendo hoy en día en las iglesias? Te voy a decir algo. Muchas de las veces hoy está el pastor enfrente, el predicador, y dice, hermanos, pasen enfrente. Y sabes que mucha gente se queda en las bancas y mira de lejos pasar los milagros, pasar al maestro. Hoy necesitamos verdaderamente conectar nuestra fe para poder recibir de parte de Dios. Dios quiere y tiene un milagro para ti, pero necesitamos acercarnos con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Así como dice Hebreos, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy yo esperando un milagro, no lo estoy viendo, me estoy acercando con fe, creyendo que Dios va a hacer, creyendo que Dios me va a sanar, creyendo que Dios va a abrir puertas, creyendo que Dios va a sanar a mi amigo, a mi esposo, a quien sea. Dios lo va a hacer, pero ¿cómo me voy a acercar yo? ¿Tendré la misma actitud que tuvo esta mujer? Para que el Señor volteara y le dice, hija, tu fe te ha salvado, le dice, ve en paz. Esta mujer se había perdido de su sanidad por 12 años. ¿Qué hizo? Que se acercó al maestro, hizo lo imposible. Número uno, no podía estar entre la multitud, porque era una mujer que tenía un flujo de sangre. Ella no podía estar en la multitud, no podía estar donde hubiera más gente, en público. Ella no podía andar. Eso era lo que sucedía en aquellos tiempos de Jesús. Esta mujer hizo todo, echó toda su ansiedad. Yo lo voy a hacer. Cuando tú te aferras a algo con Dios, tú mueves la mano de Dios y Dios mira la fe. Vamos a hablar de eso. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que movió
y tocó el corazón de Jesús fue la mujer, fue la fe que aquella mujer tenía. La pregunta es, ¿tienes fe? Si tu respuesta es sí, quiero darte una buena noticia. Si tu respuesta es sí, ¿tienes fe? Esa es la gran pregunta. Si tu respuesta es sí, entonces tu milagro está a la vuelta de la esquina. Entonces tu milagro está a punto de tocar tu vida si tú tienes fe. A lo mejor te has aferrado por varios años o varios ya tiempo y tu milagro no ha llegado. Yo quiero decirte que tu milagro está en camino. Si estás pasando enfermedad, tu sanidad está a la puerta. Tu sanidad ya está por tocar tu vida. Si en los últimos días no hayas cómo salir de esta crisis, déjame decirte que ya está para tocar tu vida. Solamente sigue creyendo. Solamente sigue creyendo que Dios lo hará y tú vas a mirar la mano de Dios obrar sobre tu vida. Hermano, yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo la misma palabra. Esta mujer pasó tiempo, dice que gastó todo, pero el día que activó su fe fue sanada. El día que activó su fe. Hermanos, en estos tiempos de crisis, tenemos que activar nuestra fe, seguir creyendo, aferrarnos a nuestro Dios, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas tocar, Él está allí, sigue creyendo. No importa que se levante, no importa qué estés pasando, yo quiero decirte que tu milagro está por suceder. Ahora, si tienes fe, tu milagro está a la puerta. Nosotros debemos de buscar esa fe, de activar esa fe. ¿Cómo viene la fe? El oír la palabra de Dios. Si tú estás escuchando este video, créeme que vas a activar tu fe. Y si activas tu fe, van a ocurrir muchos milagros. Los milagros te van a perseguir cuando tú tienes fe. La Biblia dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios es como viene la fe. ¿Quieres agradar a Dios? Es necesario caminar en fe. Hebreos 11:6 dice la Biblia. Pero sin fe, oye esto. ¿Quieres agradar a Dios por medio de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tu fe no es lo que tú estás viendo. La fe no la pongas en algo que tú miras. La fe es algo que no se ve, según Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es como el mundo lo hace. Oh, esto es milagroso. Oh, esto. No. La fe que a Dios le agrada es aquella fe que se cree de todo corazón. Aquella fe que no estás viendo nada, pero que lo estás creyendo en tu corazón. Esa fe es la que le agrada a Dios. Y dice el libro de los Hebreos 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios crea que le hay. Le pregunto, ¿usted ha visto a Dios? Usted no ha visto a Dios, pero se acerca en fe creyendo que Dios está ahí. Quiero decirle que en estos días la fe es necesario, la fe se necesita ser activada para que Dios haga un milagro en su vida. La fe necesita ser activada. Entonces, es imposible. Y le voy a dar otro ejemplo para que usted mire cómo es que Jesús miró la fe de la mujer del flujo de sangre, que fue el ejemplo que le di hace unos momentos, pero le voy a dar otro ejemplo más para que usted mire que lo que yo le estoy diciendo es 100% bíblico. Le voy a dar otro ejemplo más. Y esto se encuentra en el libro de Marcos. En el libro de Marcos 2, del 3 al 5. Y vamos a ver qué sucedió en esta escena. ¿Ok? Usted puede, corra. Le voy a dar tiempo para que usted corra y busque su Biblia allí. Para que no le digan, que no le cuenten. Cada vez que usted vaya a la iglesia o estén oyendo la palabra, siempre saque su Biblia
para que usted compruebe que lo que le están hablando es bíblico, que está en las Sagradas Escrituras. Y le voy a dar otro ejemplo de fe. Es algo que el Señor hace. La fe, la fe. La fe mueve montañas, la fe hace todo. La fe es lo que Dios quiere buscar en esta tierra. La fe de los creyentes, la verdadera fe. Y le voy a enseñar otro ejemplo más. La fe, le voy a enseñar lo que sucedió. Jesús estaba predicando en cierto lugar. Y mire lo que sucede. Vamos a leer, vamos a ir al libro de Marcos 2, del 3 al 5. Marcos 2, del 3 al 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dice la Biblia. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y mire lo que dice el 5. Marcos 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba predicando. Jesús estaba predicando y estaba todo lleno en ese lugar. No podían entrar. Había un paralítico y este paralítico lo traían 4 personas cargado, pero no podían entrar. Usted puede ir a mirar toda la historia en el libro de Marcos, capítulo 2 en adelante, desde el 1. Puede empezar a leer y usted va a mirar la historia. ¿Qué sucedió realmente allí? Jesús estaba predicando, pero no podían entrar. Traían un enfermo, traían un paralítico, pero no podían entrar por la multitud que estaba. ¿Qué hicieron estos hombres? Creyeron que Jesús lo podía sanar. Y se suben a la azotea, como nosotros lo conocemos, hacen un agujero y dice la Biblia que descendieron al paralítico. Y miren lo que dice Jesús en el verso 5, Marcos 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué miró? ¿Qué le agradó a Dios? La fe de los compañeros que llevaban al paralítico. Así es que desde ahora te digo, júntate con personas positivas. Júntate con personas que te ayuden a creer más en Dios. Júntate con personas que verdaderamente te lleven a un encuentro con Dios. Júntate con personas que te animen a caminar con Dios. Júntate con personas que te inspiren a servir a Dios. Júntate con personas que te ayuden, que te motiven, que te ayuden a caminar con el Señor. Esas personas, muchas de las veces a ti te va a faltar la fe. Porque aquí dice bien claro que el Señor miró la fe de ellos. Tal vez no miró la fe del paralítico, pero miró la fe de los compañeros. Miró la fe de los compañeros. Qué bonito es juntarse con personas que te ayudan a caminar en el Señor. Personas que te ayudan. No personas que te critican. No personas que están mirando que a la primera vez que tú caes son los primeros que te van a pisotear. Qué bonito es tener hermanos en Cristo o amigos que te ayuden y te dicen: tú puedes, levántate. Qué bonito es tener hermanos en el Señor que te ayudan cuando miran que andas en la calle de la amargura. Porque no, déjame decirte, porque tú conozcas de Dios no vas a caer o no vas a decir no. La Biblia dice: el que mire andar bien, mire que no caiga. Muchas de las veces, porque conoces mucho de las Escrituras, te ensañas con los que no conocen y tratas de pisotearlos. Yo quiero decirte que eso no está bien. Ayúdalos, levántalos. Diles: juntos vamos a salir de esto. Vamos a seguir caminando. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano, levántalo, ayúdalo. Estas 4 personas que dice la Escritura en el libro de Marcos 2, del 4 al 5, del 3 al 5, perdón. Imagínate que este paralítico se haya encontrado a 4 hermanos, a 4 amigos. Y que cuando miraron la multitud, cuando miraron las personas que estaba lleno Jesús ahí, que no podía entrar con Jesús, ¿para qué hubieran dicho estos: mira, ya te trajimos hasta aquí, pero no podemos entrar porque está la multitud con Jesús?
cuando verdaderamente te aman, no te lo dicen con palabras, te lo dicen con hechos. Cuando verdaderamente te aman, te hacen lo imposible por llevarte con el Señor. Hacen lo imposible por motivarte. Hacen lo imposible por ayudarte. No te lo dicen con palabras. No te dicen te amamos. No te dicen te amamos. Lo hacen con hechos. Un verdadero hermano no es el que te dice te amo. Te amo en el Señor. Eso no es un verdadero hermano el que te dice te amo en el Señor. Ahora con esto no estoy diciendo no lo vaya a decir. No, hágalo. Hágalo. Pero la Biblia dice que el árbol por el fruto es conocido. Hágalo. No importa. Estos hombres que llevaban al paralítico pudieron haber dicho, mira, está lleno. Está lleno, hombre. Hasta aquí te dejamos nosotros, pero no. Estos amigos verdaderamente se apreciaban. ¿Sabes por qué? Porque hicieron lo imposible por subir a este paralítico hasta arriba del techo y hacer un agujero todavía. Mira qué trabajo. Todavía les costó hacer un agujero y bajarlo con cuerdas hasta donde estaba Jesús. Hicieron lo imposible por ponerlo con el Señor. Y Jesús les dice la Biblia que miró en el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es necesario en estos tiempos juntarse con gente como este paralítico la tuvo. Con gente que te ayude. Con gente que te ayuda, te anima a activar tu fe. Imagínate si estos se quedan afuera y no entran con Jesús, el paralítico hubiera seguido paralítico. Pero encontró 4 que creyeron y fueron hasta donde estaba Jesús. Hicieron lo imposible. Júntate. Si no tienes fe, búscate a hermanos que verdaderamente te ayuden a activar tu fe. Este video, lo hago con todo mi corazón. Yo no soy pastor. Yo no soy evangelista. Yo no soy profeta. Yo no soy maestro. ¿Sabes qué soy? La Biblia dice que somos siervos inútiles. Eso dice la Biblia. Lo puedes buscar en la Escritura. Dice que somos siervos inútiles. Pero te voy a decir algo. Te lo digo con todo mi corazón, hermano. Si te has caído, si te has ido de los caminos del Señor, regresa. No importa qué te hayan hecho, no importa qué haya pasado. Quiero decirte que el Señor te ama. Que si te amó antes, cuando no conocías a Dios, imagínate hoy que eres su hijo. Porque la Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Así es que si antes que no eras su hijo, antes que estabas perdido en el pecado, Dios te mostró su amor, como dice el libro de los Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero decirte en esta noche, hermano, que a lo mejor te has ido de la iglesia, a lo mejor ya no quieres ir, a lo mejor ya no quieres buscar de Dios. Quiero decirte que este es el momento. Vuelve a activar tu fe, porque Cristo te está esperando. Dios te bendiga en esta noche. Te saludó tu amigo y hermano en Cristo, Isidoro Leal. Espero esta palabra haya sido de bendición. Así como esta mujer del flujo de sangre hizo lo imposible por acercarse a Dios. Acuérdate que 12 años gastándolo sus bienes y nunca fue sanada. Pero el día que activó su fe, fue sanada y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Acuérdate de este paralítico que se encontró 4 amigos, 4 verdaderamente hermanos en Cristo, lo vamos a poner así. 4 hermanos en Cristo, que cuando tenía el problema, estos hermanos le dijeron, te vamos a ayudar, te vamos a levantar, te vamos a llevar. Y el maestro, tú verás que el Señor va a hacer lo imposible posible, porque al que le cree, todo le es posible. Así es que en esta noche te saludamos desde Bryan, Texas. Dios te bendiga. Si gustas compartir el video, lo puedes hacer para que otros sean edificados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Números 6:24. Nos miramos en el próximo video, que sé que va a ser de bendición. Dios te bendiga.